Los tubos de vacío. El señor Thomas Alva Edison, en 1883, fue el predecesor de lo que hoy se conoce como el tubo de vacío, una bombilla. Pero a veces esto se presentaba porque los electrones chocaban con el cristal. Bueno, entonces se le llaman con problemas de corta vida del filamento. Para resolver esto, Thomas Edison lo que hace es soluciona en la misma bombilla, él coloca un segundo electrodo para que así de esta manera sean absorbidos. Los electrones que fluyen pasan a la cara, el otro está cargado con carga positiva y son atraídos hacia él. Entonces, ahora, aparte de eso, ahí lo deja porque no le tomó más importancia y no tenía cómo utilizarlo. Ahora, el científico Fleming en 1904, también influenciado por el señor Thomas Edison, pues caminando por Londres, él tiene un pensamiento repentino, y ahí lo van a ver en la imagen ustedes. Y a la vez de esto, como se conoce como el efecto Edison, lo que hace es introducir una señal de 80 a 100 Hz. Pero ¿qué sucede en el otro lado? Se reduce a la mitad, ya no eran de 80, sino eran de 40 Hz. Bueno, en eso, en el año de 1905, el señor Louis de Forest emplea los amplificadores de señales eléctricas utilizando radios y ondas. Y él se conoció como tríodo o audio. Ahora, en 1911, las compañías, al ver que esto tenía gran influencia, pues lo usaron como un amplificador. A través de esto se tuvo unas ideas erróneas que en su tiempo no eran comprendidas y que pensaban que para solucionar, aún se presentaban problemas con lo que es el tríodo o audio, y pensaban que necesitaba, dentro de la bombilla se necesitaban moléculas de gas. Pero el científico Lewis, en 1915, se da cuenta de que no era necesario. Pero en 1926, para solucionar este problema que aún se presentaba, se añade una nueva red conocida como la Tetrode, que tenía cuatro electrodos. En 1929 se ponía la Tetrode, que era la supresora red, o sea, un quinto electrodo. Y a la vez, a partir de este año, se vio que todavía se podía seguir fabricando entonces los tubos de vacío. Dentro de ellas teníamos muy famosas la válvula 6L6, que se utiliza en las amplificadoras de guitarra. Y su equivalente también se produjo a través de muy famosa y equivalente a la RS-807. Pues en esto, y como conocemos, actualmente estamos utilizando el transistor, que fue en 1948 que dejó de utilizarse el tubo de vacío y pasó a lo que nosotros conocemos como transistor. Bien, ahora vamos a continuar sobre qué son los tubos de vacío o las válvulas de vacío. Un nombre más científico para esto se le ha asignado las válvulas termoiónicas. Bueno, esto tiene una gran aplicación para la electrónica y se ha desarrollado principalmente bastante desde un adelanto en los años 1950, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Los tubos de vacío sirven especialmente para amplificar, manipular, transmitir y recibir señales de radar. Esto se ha utilizado bastante con fines bélicos, pero hoy en día es un gran adelanto para la ciencia, que hoy no solamente se usa para eso, para la industria militar, sino para los desarrollos, para poder desarrollar más productos que ayuden a la ciencia y a la humanidad para mejorar. Otra de las aplicaciones de los tubos de rayos catódicos son de las válvulas de vacío, son los tubos de rayos catódicos. Eso se utiliza en los televisores blanco y negro o en los televisores
principalmente se utilizaron en eso y posteriormente en los televisores colores y lo que hoy se sigue utilizando, pero con menos intensidad que antes. Esto funciona. Nos va a explicar en lo que consiste un tubo de vacío. Un tubo de vacío consiste en una cápsula de vidrio o de acero que en su interior tiene dos o más electrodos. Y ahora, el diodo está compuesto por un ánodo y un cátodo. El ánodo está conectado a una fuente de alimentación en su polo positivo. Y el cátodo es una varilla que en el interior tiene un filamento metálico que al calentarse cede electrones al ánodo. El ánodo viene a ser una placa de metal que atrae los electrones de carga. Y al conectarse negativamente no fluye electricidad. Y al conectarse una señal alterna o una corriente alterna, solamente va a fluir electricidad en el polo positivo. Y en el ciclo negativo, el ánodo se va a revelar todo de electricidad. Y por eso se puede actuar como un amplificador. Y al aumentarse una rejilla del ánodo y el cátodo, se conforma el triodo. Esa rejilla tiene que estar cargada más negativamente que el cátodo. Al añadir esa tercera rejilla, se encarga de controlar el flujo de corriente entre el cátodo y el ánodo. Por eso actúa como un amplificador. Ahora les voy a hablar un poco también del funcionamiento básico de un tubo de vacío, que viene a ser por el efecto Rex. El efecto Rex, ¿qué nos dice? Nos dice que al calentarse un metal, al estar más caliente, cede electrones. Los gases, eso es lo que nos habla, la propiedad de los gases que para conducir electricidad y el efecto fotoeléctrico, por el medio del efecto fotoeléctrico para conducir electricidad. Y ahora vamos a ver también un poco de las ventajas y desventajas de utilizar un tubo de vacío. Una de las grandes desventajas es que, al igual que los focos, sus filamentos se gastan y tienen así un pequeño mientras que una de sus ventajas sería que pueda aguantar mucho más temperatura así extrema. Filmando. Los tubos de vacío casi no se usan. La mayoría han sido reemplazados por transistores. El transistor tendrá su propio artículo en los siguientes instrucciones. Pero pese a que los tubos son más sofisticados y más fáciles de fabricar, todavía tienen ciertas ventajas. Y la ventaja más importante, a mi gusto, es la versatilidad. Mientras el transistor hace una sola cosa y hay que agruparlos en grandes arreglos para conseguir efectos complejos. Los tubos de vacío florecieron en cientos de campos y cientos de aplicaciones, de los cuales les mencionaron los notables. Un ejemplo es, por ejemplo, el diodo. El diodo es un tubo compuesto de ánodo y cátodo y un filamento. Es como una válvula que permite el flujo en una sola dirección de electrones. El diodo es el abuelo del transistor. Es como un diodo que incorpora una rejilla de control. Variando la carga en la rejilla, se modifica la cantidad de electrones. El otro ejemplo es el diadrón.
diodos de alta potencia no es un tubo al vacío, sino el que se rellena del gasto. Otro ejemplo es el tetrodo. Es un diodo que incorpora una segunda región, conocida como pantalla térmica, que permite un mayor factor de amplificación que el diodo, pero tiene un efecto secundario que puede provocar un nuevo de corriente iniciado hacia el ánodo. Otro ejemplo es el péntodo. Es un tetrodo que incorpora una rejilla impresora. Con eso se logra un factor de amplificación tan bueno como el tetrodo, pero sin el efecto secundario iniciado. Otro ejemplo es el étodo. Otro ejemplo es el tubo de rayos catódicos, que actualmente se usa poco en las teles y monitores clásicos. Otro ejemplo es el magnetrón.